bueno, la creación en el tiempo. Al final decíamos que de todo esto, ¿verdad? Que Dios ha creado en el tiempo, con el tiempo, y que entonces para nosotros los creyentes el tiempo se convierte en una historia, y particularmente una historia de salvación que se vive entre un protos, un principio, y vemos hacia atrás entonces siempre con una memoria agradecida, y vamos hacia un escatón, hacia un final. Y ese ir, ¿verdad? Hacia un final que sabemos que llegará, en que confiamos que llegará, hace que nosotros vivamos siempre en esta lógica de progreso, de crecer. Y por eso para nosotros todo tiempo, todo cronos, todo tiempo es un tiempo de salvación, es un kairos, ¿verdad? El otro concepto, ¿verdad?, que veíamos las pasadas, es el tema de la creación continuada. La creación no pierde su ser de contingente, es decir, de dependiente, de necesitada, al empezar a existir. Y lo decíamos con la diferencia entre lo que es la producción de algo y la creación de algo. La creación sigue siendo contingente, sigue exigiendo permanentemente el influjo de Dios para mantenerse. Y entonces veíamos que este influjo que hace que las cosas se mantengan, que las cosas sean, lo vamos a dividir en tres apartados, o por lo menos el autor lo divide en tres apartados: conservación, concurso natural y providencia. Y cuando hablamos de conservación, veíamos, ¿verdad? Vamos a ver si puedo, ese texto de la sabiduría: tú amas todo lo que existe y no aborreces nada de lo que has hecho, pues si hubieras odiado algo no lo habrías creado. ¿Cómo podría subsistir, verdad? Estamos en el libro de la sabiduría, que es como unos 100 años antes del Nuevo Testamento. ¿Ya? ¿Cómo podría subsistir? Perdón, y al decir que está unos 100 años antes del Nuevo Testamento, ya tiene mucho el influjo del pensamiento griego, el pensamiento aristotélico fundamentalmente. ¿Cómo podría subsistir una cosa si tú no lo quisieras? ¿Cómo se conservaría si no lo hubieras llamado? Pero tú eres indulgente con todo, ya que todo es tuyo, Señor, que amas la vida. Porque tu espíritu incorruptible está en todas las cosas. Por eso reprendes poco a poco a los que caen y amonestas recordándoles sus pecados para que se aparten del mal y crean en ti. Entonces, esto, ¿verdad? Todo subsiste, se conserva en este Dios que ama la vida y que sostiene a todo en la vida. Entonces, decíamos eso: el amor de Dios no es estático. Ese punto sí lo hemos visto, si no recuerdo mal, ¿verdad? Si no hemos visto esto, me dicen para no ir más rápido. El amor de Dios no es estático. El amor de Dios es actualidad, es acto, ¿verdad? Cuando lo vieron con Franklin, veían, supongo, la diferencia entre acto y potencia. Pero la potencia es cuando algo está ahí, pero no está siendo. Cuando hablamos del amor de Dios, es actualidad, es que está en acto, es que está permanentemente siendo. Todo cuanto existe por el mero hecho de subsistir evoca entonces la acción creadora de Dios, que lo ha llamado a la existencia, porque ha querido y porque lo ha amado, ¿verdad? En Dios, como nuestro Dios, el Dios en quien creemos, un Dios que es amor, su voluntad siempre es una voluntad amorosa. Entonces, el hecho de que las cosas existan y existan sostenidas por un Dios que es amor, quiere decir que todo lo que existe es amado y todo lo que existe es sostenido por el amor de Dios. Entonces, no solo entendemos el crear como un hecho en el pasado, sino el conservar como un haciendo permanentemente de Dios. En latín, la diferencia entre el factum y el fieri. Factum, lo que fue hecho, ¿verdad? Incluso si lo dice el texto ay, Jesús, regresamos a mediodía. No oigo a nadie. ¿Alguien me escucha? Pues que yo tengo silenciado el... Buenos días, padre. Sí, sí se le escucha bien. Sí, padre, bien lo escuchamos. Ok. Creo que regresamos a mediodía. ¿Verdad, María? ¿Con qué? Ya se me fue el nombre. El Angelus, ¿verdad? En latín se recuerda el texto de San Juan: et caro verbum factum est, ¿verdad? Factum, hecho. Pero no solo entendemos el factum, ¿verdad? Como un hecho en el pasado, sino como el crear como un fieri, como un haciendo permanentemente. Dios conserva, ¿verdad? Y eso es una cuestión descriptiva, pero al conservar está haciendo experiencia de su amor fiel,
Y entonces es relacional. El hecho de que yo exista, o el hecho de que todo exista, el hecho de que un árbol exista, el hecho de que uno vaya por estas calles guanacastecas tan hermosas y vea los paisajes, las montañas, el hecho de que algo exista es porque eso es amado, es querido, es deseado por Dios. No existe nada por casualidad. Pero es la expresión del salmista, el Salmo 8. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, las estrellas que has creado, ¿verdad? Es la contemplación de la naturaleza, y por eso el mundo creado es camino hacia Dios. Parte del itinerario, la espiritualidad del amor de la creación, porque constato que lo que existe no tiene en sí mismo su razón de ser. Lo que existe tiene en otro su razón de ser. Y en este otro que tiene su razón de ser es un Dios que sé que es amor. Es decir, esto existe porque está siendo amado. Existe porque está siendo amado. Y entramos a la otra dimensión de esto, que es el concurso natural. Mateo 6, 25, 31, unos textos, ¿verdad? Decíamos, más manoseados o más mal interpretados. Por eso les digo, no se inquieten por su vida pensando qué van a comer, ni por su cuerpo pensando con qué se van a vestir. ¿No vale acaso más la vida que la comida y el cuerpo más que el vestido? Miren los pájaros del cielo, ellos no siembran, no cosechan, no acumulan en graneros, y sin embargo, el Padre que está en el cielo los alimenta. ¿No valen ustedes acaso más que ellos? ¿Quién de ustedes, por mucho que se inquiete, puede añadir un solo instante al tiempo de su vida? ¿Y por qué se inquietan por el vestido? Miren los lirios del campo, cómo van creciendo sin fatigarse ni tejer. Yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así a la hierba de los campos que hoy existe y mañana será echada al fuego, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? Bueno, entonces, sí, el Padre que está en los cielos los alimenta, y Dios viste la hierba de los campos. Y esto nos ha hecho, ¿verdad? Una mala interpretación de estos textos nos ha hecho decir, es que todos los niños vienen con un bollo de pan debajo del brazo. ¿Por qué? Porque Dios, a nadie le falta Dios. Ajá. Porque Dios aprieta, pero no ahoga. Y decimos estas cosas, sobre todo pensando como que Dios va a intervenir materialmente para darnos de comer, o Dios va a intervenir materialmente para solucionarnos los problemas. Las 35,000 personas que cada día en este mundo mueren de hambre, que son hijos de Dios, que son amados por Dios. Dios no ocupa que le pidamos algo, Él es Padre que ama. Y si mueren 35,000 personas al día en el mundo por hambre, es porque Dios no alimenta, es porque Dios no manda pan. Aunque nosotros irresponsablemente muchas veces desde la fe digamos es que todos los niños vienen con un bollo de pan bajo el brazo. Eso es muy fácil decirlo en Costa Rica, donde el registro de muertes de hambre anual es 0, porque hay ciertas condiciones, porque hay cierta solidaridad. Pero vaya hacia la África subsahariana a ver si puede decir lo mismo, porque es el mismo Dios de los niños de África, el mismo Dios a los niños de Costa Rica. Vaya a la África subsahariana a ver si puede decir que todos los niños nacen con un pan debajo del brazo. Mentira, mentira, Dios no alimenta, Dios no da de comer, ¿verdad? No es esa interpretación fácil, mágica del texto, ¿verdad? Porque contrasta con la realidad, contrasta con los hechos. Es decir, la mera realidad empírica, constatable, las 35,000 personas que mueren de hambre todos los días, nos dicen que ese texto no se puede interpretar de esta manera. Entonces, ¿cómo interpretar? ¿Verdad? Pues si el día de mañana yo escucho a uno de estos señores diáconos, ustedes, diciendo estas barbaridades, lastimando la fe del pueblo, haciéndoles creer que Dios les va a hacer llegar el pan, están de alguna forma lastimando e hiriendo a la gente. Como cuando uno le promete a la gente que si reza, que si tiene fe, Dios va a curar a un enfermo. Y después es uno el que en la confesión tiene que resolver los entuertos de las malas predicaciones, de las predicaciones que toman el nombre de Dios en vano, de las predicaciones que no están basadas en un conocimiento cierto de la Escritura,
a una interpretación correcta de la Escritura, de gente que dice, Padre, yo me peleé con Dios hace 5, 10, 15, 20 años, no vengo a la iglesia, no me confieso. ¿Por qué? Porque en un momento determinado mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi abuela, mi esposo, mi hijo, mi hija estaba enfermo, me dijeron que rezara con fe, que Dios me iba a conceder el milagro, Dios no me concede milagros, luego Dios no me ama, Dios no me quiere, a Dios no le importa. ¿Verdad? Porque a fulana de tal sí dio testimonio que Dios la había curado y sutana de tal dio testimonio que lo había curado, cuando muchas veces de lo que estamos hablando no es de un milagro de Dios, sino de ese milagro que a través de la ciencia Dios hace. Pero no lo decimos con esas palabras, sino que hacemos creer que es una intervención directa de Dios para salvar la vida de las personas. Entonces, aquí lo importante es precisar estas cosas. Dios conserva, es decir, el mundo se conserva existiendo porque actúa juntamente con las cosas. Él es el autor de todos los fenómenos de la naturaleza. En ese sentido entendemos que no se cae una hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, que Dios al crear todo lo que existe, dotó a las cosas de unas ciertas leyes y Dios actúa juntamente con las cosas, porque si Dios deja de actuar, todo deja de existir. Ahora, según nuestra lógica humana, todo efecto es producido por una causa. Esto provoca esto otro, ¿verdad? Entonces nosotros distinguimos, y aquí es donde es importante la distinción, entre una causa trascendente de todas las cosas que es Dios, es decir, Dios sostiene todo lo que existe. La causa que provoca el efecto de la existencia y de la creación es Dios. Dios sostiene con sus manos lo que existe. Pero hay una causa categorial, es decir, una causa que existe en el tiempo y en el espacio, en estas categorías espacio-temporales. Esta causa categorial es limitada, es finita y pertenece a las criaturas. ¿Por qué esta hoja de este árbol se cayó? Sí, porque la causa trascendente, que es Dios, que creó todas las cosas, que le dio ciertas leyes de la naturaleza, sostiene la existencia, ese árbol, esa rama y esa hoja. Pero esa hoja se cayó porque llegó a un proceso de maduración tal que tenía cierta fijación con la rama y el viento y el movimiento o la misma experiencia vital, el ciclo vital de la hoja hace que se acabe y se desprenda. Es una causa categorial, depende de la planta misma, de su proceso de desarrollo, de su proceso de crecimiento. Esa es una causa categorial. Entonces, las dos causas van a concurrir en los mismos hechos. La causa trascendente que hace que todo exista y exista como existe, y la causa categorial finita, limitada, que es la que parte de las leyes de la naturaleza. No hay concurrencia, no hay reparto, ¿verdad? No es que 50% de la responsabilidad de que la hoja se cayera es de Dios y 50% es del árbol. O 90, 10, 80, 20, no. No concurren las dos actuando para que esto pase. No hay un reparto, sino que hay una correalización, hay una unidad total. Esto es muy complicado que lo podamos comprender porque nuevamente llegamos a la misma lógica que nosotros entendemos lo que está en el tiempo y en el espacio. Lo que está fuera de las categorías tiempo y espacio nos es muy difícil comprender. Entonces, esta causa espacio-temporal es la ley natural, es la ley de la libertad humana, ¿verdad? Es la causa natural. La causa trascendente que actúa junto con, al mismo tiempo que co-realizando las cosas, por eso es co-realizadora, porque es la que realiza, la que hace que las cosas sean de esa forma, pero no en el sentido de que aquí viene caso trascendente, caso categorial, pum, provocan esto, ¿verdad? No se entiende desde esa lógica, sino de una lógica que va más allá de lo espacio-temporal, porque entonces no puedo poner las dos manos porque eso está en el espacio y el tiempo, y la causa trascendente está fuera del tiempo y el espacio, ¿verdad? Es una distinción
lógica, es una distinción metafísica, es una distinción racional que es muy complejo poderla, ¿verdad?, imaginar en un hecho concreto. Ahora, si Dios es causa del actuar humano, ¿verdad? Porque Dios es la causa trascendente. El decir que yo, por ejemplo, estoy dando esta clase con ustedes, es porque Dios lo quiso, ¿verdad? Y es, obviamente, si Dios no lo quisiera, yo no estaría aquí, ni estaría hablando con ustedes de cosas de antropología teológica, causa trascendente. Pero ahora, esa causa trascendente no provoca un menoscabo en la libertad humana. Yo estoy aquí porque Dios quiso, no tanto porque yo quise. Dios de alguna forma forzó mi libertad para que yo estuviera aquí. Ven, por eso no hay concurrencia, sino correalización. La libertad divina es causa trascendente que posibilita la libertad de la criatura. Porque si Dios no me hiciera existir como un ser libre, yo no podría ser libre. Hay un Dios libre que posibilita la acción humana para que pueda ser libre también. Pues participa de la causa trascendente que la hace ser, ¿verdad? Por eso no se puede hablar de una concurrencia de causas, porque entonces ahí sí, Dios me está atropellando en mi libertad porque es una causa categorial igual que mi libertad, igual que mi decisión, igual que mi querer. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de la voluntad humana. Si Dios quiere, Dios mediante, Dios primero, ¿sí? Sí, sí, pero siempre y cuando entendamos ese, si Dios quiere, Dios mediante, Dios primero, como una causa trascendente, está bien. Pero si yo digo, bueno, si Dios quiere, es decir, que si no pasa fue porque Dios no quiso, si pasó fue porque Dios quiso, cuidado, cuidado, ¿verdad? Porque entonces, no, es que fulano se curó así porque Dios quiso, no, se murió, bueno, es que la voluntad de Dios hay que aceptarla. Y hay que tener mucho cuidado, a ustedes les va a tocar predicar funerales en algunas ocasiones y llegan a ser diáconos, y yo he escuchado barrabasadas que lastiman la sensibilidad religiosa y humana y afectiva de las personas, como cuando algún padre con cero teología, pero cero teología, habla de que un niño se murió porque Dios se lo llevó porque quería un angelito, ¿verdad? Es que es la voluntad de Dios y hay que aceptarla y hay que resignarse ante la voluntad de Dios, como si la voluntad de Dios fuera que el niño se muriera. No, el niño se muere por un descuido de los papás, por una enfermedad, por un accidente, por debilidad de la constitución humana, de una enfermedad terrible. Está bien, Dios, por supuesto, Dios es la causa trascendente, Dios hace que todo sea, pero no es que Dios está provocando que eso sea así como es, ¿verdad? Porque hay una causa categorial, una causa humana que está provocando las cosas en el mismo sentido. Hasta aquí, preguntas. Sí, padre. Así como lo estamos comentando y como usted lo está transmitiendo, me parece bien a la luz del conocimiento de la información. Camilo, se te corta mucho el Pero audio. el dato popular o quien no se escucha no tiene. Se corta mucho. Ahora te escucho mejor. Sí, Mejor ahí. sí, que el pueblo, la comunidad que nos escucha no tiene la formación teológica, antropológica y demás que estamos recibiendo nosotros. ¿Cómo hacerle entender a la gente de que está hablando del de la enfermedad que llevó al niño? Sí, ese es el de la gente, que es Dios, etcétera. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con parte que Okay, ahora, porque si no podemos dedicar una antítesis, ¿verdad? sí, ahora sí me sonó como a Tripio en la Guerra de las Galaxias. Pero te entendí, ¿cómo hacer si la gente a la que estamos predicando no tiene tanta formación antropológica, teórica? Bueno, primero, no vamos a cambiar el mundo mañana, ¿verdad? No existe un catolicismo, existen varios catolicismos en la práctica. No existe una doctrina de la iglesia, existen varias doctrinas de la iglesia.
¿Por qué? Porque es la forma en que nosotros expresamos nuestra fe y a veces expresamos muy distinta a lo que piensa el magisterio de la iglesia. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, primero, no decir barrabasadas. Creo que es lo primero que es importante decir, ¿verdad? Si yo no estoy claro que la gente entienda lo que es la causa trascendente de Dios, entonces no voy a hablar de la voluntad de Dios que hay que aceptar a la hora de un momento tan terrible como la muerte de un hijo, la muerte de cualquier persona. A la hora de predicar, entonces yo tengo que enfatizar en lo que es más comprensible, ¿no? ¿Por qué murió esta persona? Murió por la enfermedad, murió por un accidente, murió por esto. ¿Dios quería que muriera? No, y eso lo sabemos a la luz de la palabra de Dios. Dios quiere que todos vivamos. ¿Verdad? Entonces, ese tipo de predicación, enfatizando en estas cosas, creo que va a ser más importante. Luego, obviamente, la formación que nosotros podamos dar, ¿verdad? Yo con ustedes estoy compartiendo eso, por si ustedes ven esta presentación que les estoy haciendo, es de una formación que yo daba a agentes laicos de mi parroquia. Obviamente, no a toda la parroquia, no a toda la comunidad, pero algunos que poco a poco empiezan a entender cierta lógica. Y si Gerardo pone atención en misa y no se duerme aquí en Cañas, les podrá decir que muchas de estas cosas que yo poco a poco voy tratando de cercenar la confianza que tiene la gente en ciertos conceptos con respecto a la providencia de Dios y a ese tipo de cosas. Pero es un trabajo que hay que hacer poco a poco, que hay que hacer, pero hay que hacerlo, ¿verdad? De ir educando en la verdad de la revelación. Padre, entonces, Magín, dígame. entonces podríamos decir que la causa categorial está en, tal vez, no sé si es el término adecuado, regida por la naturaleza. Por ejemplo, el árbol se le caen las hojas porque llegó a su proceso de maduración, alguien fallece porque tiene que, o sea, tiene que llegar a, sea con poca o con mucha edad, tiene que morir, bueno, a no ser que sea por causa de un accidente o algo así. Claro, e incluso por causa de un accidente también es por la ley de la naturaleza, ¿verdad? Si me cae un árbol encima, aunque yo no esté maduro para morirme, me muero. Pero ese árbol se cayó porque es parte de la naturaleza, que el árbol llegó a su fin y me cayó a mí encima que no ha llegado a mi fin. Perdón, son causas categoriales, son causas explicables por la ciencia, son causas que, vamos a ver, responden a dos leyes fundamentales que Dios ha querido que existan y que Dios hace que existan, la ley natural y la ley de la libertad humana. Sí, enteramente categorial. Dios está haciendo que eso sea así. Dios está haciendo que eso sea de esa forma, sí. En su causa trascendente permite que todo sea así. Y quiere y permite que todo sea así. Entonces, ante la muerte, para mí es más fácil decir, ante la muerte de una persona, y sobre todo cuando es una persona más joven, hay que distinguir entre la voluntad de Dios, lo directamente querido por Dios y lo permitido por Dios. A ver, ¿Dios quiere que yo peque? No, Dios no quiere que yo peque. Pero en mi pecado, ¿verdad? Se correalizan dos causas, la causa trascendente y la causa categorial. Yo peco, es decir, yo insulto a alguien. ¿Por qué? Porque yo en mi libertad decidí insultar, decidí maltratar, decidí ofender. Es la causa categorial, pero hay una causa trascendente. Hay un Dios que me hace existir, hay un Dios que me hace hablar, hay un Dios que me hace... que no es que Dios quiera directamente que yo insulte a alguien, maltrate a alguien, pero está concurriendo, ¿verdad? Ahí la causa trascendente, junto con mi causa categorial, mi libertad. Y en ese sentido, más bien uno habla a veces de la permisión de Dios. Dios permite que esto pase, porque si Dios no lo permitiera, no sería así. Para distinguir cuando la voluntad de Dios es lo directamente querido por Dios o lo que Dios sostiene, porque sostiene la libertad humana, y la libertad es a veces capacidad de equivocarse y hacer el mal. Más o menos, imagino. Padre, ahora que usted mencionaba de la expresión, perdón, Dios quiere, padre. Bueno, Magín. Magín, bueno, te envío Magín. Que muchas veces
le pregunta uno a alguien, ¿cómo estás? Aquí como Dios quiere que esté, pero normalmente atribuyendo que en ese momento estoy mal, estoy pasando por una situación difícil. Ajá. Sí, porque hacen referencia únicamente a la causa trascendente y no hacen referencia a la causa categorial. ¿Cómo estás de aquí como yo quiero estar? También es una respuesta válida, ¿verdad? Ninguna de las dos respuestas da el sentido de totalidad a las cosas y por eso hay que tener cuidado con nuestras expresiones. ¿Cómo estás? De como Dios quiere que esté. Sí, visto desde una perspectiva, sí. ¿Cómo estás? De como yo quiero estar. Visto de otra perspectiva también, sí. ¿Cómo estás? De como la sociedad quiere que esté. Visto de alguna perspectiva, también la sociedad es una causa categorial que me hace ser como estoy, ¿verdad? Porque es la que determina mi posibilidad de descanso, de trabajo, de todas las cosas. Entonces, el asunto es que nuestras expresiones no siempre representan la totalidad de las cosas, a veces representan una parte de la realidad nada más. Por eso Padre, una pregunta. Tal vez devolviéndome un poquito a lo que decía ahora anteriormente con respecto a las cosas que se dicen propiamente en un funeral, que es cuando hay pues más dolor, se toca más la sensibilidad humana. Pienso que a veces vea un criterio muy personal, por eso que le hago la pregunta para que me ayude un poco. A veces cuando se habla que Dios lo tenía pensado así, que del angelito cuando es un niño, un bebé, pienso que tal vez no lo hacen con mala intención de decir o echarle todas las culpas a Dios, sino que tal vez de suavizar o el impacto de ese momento tan doloroso, de no verlo de una manera tan dolorosa, valga la redundancia, sino con la intención de suavizar y darle la confianza a la gente de que Dios, pues que es todo amor, fue el que tomó la decisión de llevarse a esa persona. No sé, pienso yo que tal vez por ahí es que muchas veces se hace, pero no con la intención de hacer un daño más grande. Ahora, eso depende también del tipo de gente o al lugar donde uno esté, porque hay gente muy sencilla y muy humilde, de pueblos pequeñitos, que no es lo mismo que encontrarnos en Caña Centro, en Iberia Centro o en Bagace Centro, por decirle algo, o en la misma capital. sí, bueno, nada más en lo que dijiste, ¿verdad? Sí hay una imprecisión importante, Teodoro, porque Dios nunca quiere, y vamos a ver, Dios no va a querer que nadie muera. Y Dios no, eso lo vamos a ver en escatología. Dios no se lleva a nadie de este mundo. Principio fundamental, ¿verdad? La muerte no se da por un deseo divino, Dios no tiene puesto la hora, el día en que nos vamos a morir, ¿verdad? Todas esas son ideas que hay ahí entre el pueblo santo de Dios incorrectas. Dios no tiene fijado el día y la hora para cada uno. Y Dios no quiere, y Dios no se lleva a nadie a este mundo. ¿Qué es lo que hace Dios? Una vez que nosotros morimos, Dios nos lleva con Él. Una vez que morimos, no es que nos lleva y por eso nos morimos, no, una vez que morimos, Dios nos lleva con Él para preservarnos en la eternidad y en la vida. Y eso hay que especificarlo muy bien, porque terminamos haciendo a Dios causa categorial de la muerte de las personas. Y por sencillas que sean las personas, por sencilla que sea la comunidad en la que estamos, merecen conocer la verdad de Dios. Obviamente, yo no digo que se esté predicando con maldad o el deseo de hacer un daño, no, por supuesto que no, pensaría eso muy mal, ¿verdad?, de los ministros. Y creo que somos malos, pero no llegamos a tanto. Pero a veces, queriendo hacer un bien, me sale un mal terrible y provoca un daño terrible. Si a mí me dicen, ¿verdad?, que Dios se llevó a mi hijo para hacerse un angelito y mandaría a la porra a ese Dios que tiene barro para hacerse seres humanos y angelitos donde quiera y tiene que coger un hijo mío para hacerse un angelito. Pues son los discursos que después gente sencilla o gente muy culta se va a, a empezar a dar vueltas en la cabeza. Entonces, la verdad es lo que estamos llamados a predicar.
De forma que la gente pueda entendernos, sí. De forma que las personas puedan sentir consuelo, sí. Pero con la verdad, con la verdad. Y la verdad significa que Dios no es una causa categorial. Sí, que Dios no es una causa categorial. Es decir, que Dios no es la voluntad por la cual alguien muere. Punto. Y quien lo diga así, lo dice mal y hace daño. Aún queriendo hacer un bien, hace daño. No va a traer consuelo, porque la mentira nunca va a traer consuelo. Padre, Ulises. oyendo la pregunta de Teodoro, que yo coincido con él en que a veces uno escucha ciertos mensajes, que tienen más que teología, buscan, qué sé yo, buscar ¿cómo se llama? Un alivio emocional. Pero al hacer ese tipo de comentarios, no estaríamos cayendo precisamente, y usted me corrige si estoy equivocado, en ese concepto de fatalismo religioso que no es cristiano, ¿verdad? Que es atribuir a Dios prácticamente el control absoluto de todo, en el sentido de que prácticamente somos marionetas sin voluntad. Entonces, Dios es el culpable de todo lo malo que pase y de todo lo bueno que pase. Un fatalismo religioso. Justamente de ahí, Ulises, la causa trascendente. La causa trascendente, el hablar de una causa trascendente, Dios es causa de todo, sí, por supuesto, pero al ser trascendente imposibilita que seamos marionetas en las manos de Dios. Y por supuesto que es parte de los discursos religiosos que tenemos que denunciar, que tenemos que educar y que tenemos que mejorar. Me parece que por ahí vamos. Y sí, ese fatalismo religioso es justamente creer que Dios es causa categorial. Gracias. A vos. ¿Estamos entonces? Bien. Seguimos entonces con el tema de la providencia divina. Dice Pablo en la carta a los Efesios: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestes en el cielo. Ya estoy recitando de memoria. Y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y irreprochables en su presencia por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio en su Hijo muy querido. En Él hemos sido redimidos por su sangre y hemos recibido el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia, que Dios derramó sobre nosotros, dándonos toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al designio misericordioso que estableció de antemano en Cristo, para que se cumpliera en la plenitud de los tiempos. Reunir todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, bajo un solo jefe, que es Cristo. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al designio misterioso que estableció de antemano en Cristo, para que se cumpliera en la plenitud de los tiempos. Recapitular todas las cosas en Cristo. La traducción dice ahí, reunir todas las cosas, las del cielo y de la tierra, bajo un solo jefe que es Cristo. Recapitular, poner a Cristo como cabeza, caput, capitis, cabeza de todas las cosas. ¿Verdad? Desde antes de la creación del mundo, hemos sido destinados o predestinados a ser sus hijos adoptivos. Cuando hablamos de predestinados, es que desde antes de la creación del mundo ya había un destino para la creación. Dios, cuando crea, ya tiene una idea de lo que va a crear. Ya crea por una intencionalidad. Dios crea es decir, su voluntad está antes de la creación. ¿Y cuál es esa voluntad? Ser sus hijos, ser redimidos. Y en la plenitud de los tiempos, que todo tenga a Cristo por cabeza. Entonces, desde Dios, la providencia, palabra muchas veces muy mal entendida, significa que todo está regido por Dios de acuerdo a sus designios de salvación. No hay nada que pase en este mundo, ¿verdad?, que no esté regido Dios, causa trascendente, que esté regido por Dios de acuerdo a sus designios de salvación. Todo está regido, reinado, guiado por Dios de acuerdo a su designio de salvación. Y esta providencia, eso significa providencia, que todo está en las manos de Dios.
Esta providencia es escatológica. ¿Qué es escatológica? Que mira, ojo, que mira hacia el futuro en la plenitud. No que se va a realizar en el futuro, sino que mira hacia el futuro en la plenitud. Que ha empezado, que sigue y que continuará en la plenitud, pero que mira como su término siempre el escatón, el final, en la plenitud. Es decir, el cristiano sabe que Dios le concederá lo que le conviene, aunque desconoce los caminos que el Padre utilizará para ello. Hasta el mal, es parte de los medios de los que se vale Dios en su providencia. Romanos 8:28, pero para los que aman a Dios, todo lo que le sucede para su propio bien, ¿verdad? Hasta el mal. Todo, entender que todo es camino de salvación, que todo es parte de una historia de salvación, en la cual incluso el mal tiene un sentido profundo, que vamos a ver, para no hablar de cosas muy lejanas. El cáncer que está atravesando mi sobrina, ¿es un mal? Sí, objetivamente es un mal. ¿Es querido por Dios? Jamás podría imaginarme que Dios lo quiera. Pero dentro de la causa trascendente que es Dios, sí, Dios creó una naturaleza limitada, frágil, que se puede enfermar. Entonces hay una causa trascendente en todas estas cosas. Obviamente hay una causa categorial, hay un cuerpo que crece y células cancerosas, todo eso. Pero hasta ese mal, ¿verdad? Que ha sido un objeto de sufrimiento, dolor, de preocupación, de estrés, de angustia, es camino de salvación. ¿Por qué? Porque de esas cosas Dios ha sacado cosas hermosísimas. Nos ha permitido disfrutar, entender la vida en un sentido mucho más claro, entender el hoy de la vida como lo más importante, el dejar de afanarnos por tantas cosas que a veces uno se afana, pensando mucho en el futuro, ¿verdad? Y no viviendo tanto en el presente. Entonces, y ha sido camino de salvación para entender, ¿verdad? Que Dios es trascendente, que Dios está por encima de todas las cosas y que si algún día mi sobrina muere por culpa de este cáncer, ¿verdad? Hay un camino a la eternidad, un camino de salvación y que nada nos va a poder separar en la eternidad de Dios. Bueno, entender que hasta el mal, en la providencia de Dios, no significa que si usted pide con fe, Dios va a curar. No significa que si usted pide con fe, Dios va a actuar. No es que Dios está actuando. Aunque yo no le pida con fe, Dios está actuando. Y está actuando salvíficamente. ¿Verdad? Otra gente que dice, no, Dios va a tomar el control. Recemos para que Dios tome el control de las cosas. No, Dios siempre tiene el control. Dios nunca pierde el control. Dios conduce este mundo hacia su feliz perfección. Es la providencia de Dios. Dios conduce este mundo hacia su feliz perfección. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Dios va llevando el mundo hacia esa perfección. Entonces, la providencia de Dios no es una seguridad intrahistórica. Es decir, no es una seguridad de que hoy me voy a salvar de esto, que hoy me va a mandar comida, que hoy me va a mandar trabajo, que hoy me va a mandar una curación, que hoy me va a mandar... No, no es una seguridad para hoy, para dentro de la historia. La providencia de Dios y el confiar en la providencia de Dios, en este Dios providente, es nuestra certeza de que el plan de Dios de llevar todo a su feliz perfección, a que Cristo sea cabeza de todas las cosas, se va a cumplir. Y se va a cumplir porque respetando la causa categorial, la causa trascendente de Dios es, por supuesto, la que va conduciendo la historia hacia su feliz perfección. Y es la experiencia de Israel. Dios ordena a partir de lo pequeño. Escoge a David, el más pequeño de los hijos de Jesé. Escoge a Israel, el pueblo más pequeño de aquel entonces. Es la lógica de la Nahuín, del pobre de Yahvé, de María, la Nahuín, la pobre de Yahvé. Ha mirado la humillación, la pequeñez de su esclava. Es la lógica del grano de mostaza, que es la más pequeña de las semillas y se convierte en el más grande de los arbustos. Es la providencia desde el ser humano es entender que Dios promociona a la criatura, la hace hacer, ¿verdad? Dios, como causa trascendente, no me va a curar de mi enfermedad.
pero sí va a promocionar a la criatura para que desarrolle su inteligencia, para que desarrolle su capacidad, para que los seres humanos entendamos las lógicas de las leyes físicas, de las leyes de la naturaleza. Vamos a intervenir a través de la ciencia médica, de la ciencia farmacológica, para que podamos procurar el mayor bien del ser humano. Dios promociona a la criatura, hace hacer a la criatura, y esa es su providencia. Por eso dice Mateo 6, busquen el reino de Dios y su justicia, y todo se les dará por añadidura. No en el sentido de un milagrerismo infantil, ¿verdad? Porque del otro lado de lo que decía Ulises ahora, del fatalismo, ¿verdad? Porque Dios tiene control de todo. Está el otro lado, que es el milagrerismo infantil, ¿verdad? Dios tiene que resolverme eso, Dios tiene que darme trabajo, y le pido en esta cadena de oración a San Judas Tadeo, patrono de los imposibles, y dejo 9 copias en 9 iglesias de esta oración, porque Dios me va a conceder al final de esos 9 días, yo empezaré a ver los milagros de Dios, o porque yo siembro aquí en este canal evangélico, siembro aquí $20 y Dios me va a hacer multiplicar. O porque yo voy de rodillas hasta la Basílica de Los Ángeles del 2 de agosto, o entro los últimos 100 metros de rodillas, o hago el camino de rodillas de la entrada a la Basílica hasta el final, para que Dios me cure a esta persona. No es ese milagrerismo infantil. Es buscar que este inmundo mundo llegue a ser mundo. Me explico. La palabra mundo significa orden, es igual que cosmos en griego, orden, ¿verdad? De ahí la palabra cosmética. Cosmética no es tanto belleza, sino algo ordenado. De ahí la palabra mundo. Entonces, mundo significa orden. El ser humano, cuando ve la creación, ¿verdad? Lo que hace es percibir el mundo, es decir, el orden perfecto que hay en todas las cosas. Bien, este mundo, este orden creado por Dios, ya no es tan mundo, sino que se ha inmundizado. Es un mundo inmundo, es un orden desordenado, porque lo hemos desordenado con nuestro pecado. Entonces tenemos que hacer que este inmundo mundo, este desordenado orden, llegue a su orden querido por Dios, es decir, al reino. ¿Verdad? Un espíritu inmundo es un espíritu de desorden, justamente, que va contra el orden querido por Dios. Por eso espíritu inmundo, ¿verdad? Inmundo no es sucio. A veces en nuestra concepción de las palabras, ¿verdad? Inmundo, sucio. No, inmundo es desordenado. Y no desordenado de que tengo el escritorio desordenado, no, de que no va de acuerdo al orden de Dios. El odiar a alguien no va de acuerdo con el orden de Dios. El faltar respeto a alguien no va de acuerdo al orden de Dios. El no ser solidario con quien tiene hambre no va de acuerdo al orden de Dios, ¿verdad? Es que el inmundo mundo llegue a ser el mundo querido por Dios. Entonces, eso significa buscar el reino. Una vez que yo busque el reino, una vez que busque el orden, una vez que trabaje por la justicia, ¿verdad? Ya todo vendrá por añadidura, porque eso es al final lo que nosotros requerimos. Y cuando decimos creo en Dios Padre Todopoderoso, ¿verdad? Significa que tengo confianza que Él como Padre dirige todo a un buen fin. Que como Todopoderoso, que como Padre dirige todo a un buen fin. Y como Todopoderoso no solo lo quiere, sino que también lo hace. Entonces, desde esta lógica, si Dios conduce al mundo hacia su feliz perfección, si Dios es la causa trascendente de todas las cosas, ¿por qué existe el mal? Y concretamente, ¿por qué existe el mal moral? El concurso de Dios, ¿verdad? Que Dios haya un concurso de Dios, una causa trascendente, no impide las acciones libres del ser humano, no anula la causa categorial, entonces tampoco va a impedir el pecado. Por eso Dios no es el autor del mal moral. El autor del mal moral, el autor siempre será el ser humano, aunque Dios, ¿verdad? Como causa trascendente, hace que yo exista. Como causa trascendente es el que posibilita que mi mano pueda golpear al hermano, ¿verdad? Si Dios quita su causa trascendente de las cosas, ya nada existe.
pero el autor del mal moral siempre será el ser humano. Ahora, Dios siempre es capaz del mal moral de sacar bienes, porque conduce nuestra historia, ¿verdad? Por eso, lejos de ser una prueba de la no existencia de Dios, es el mal moral, el que usted y yo podamos pecar, o el que usted y yo pequemos, es una manifestación de la seriedad con que Dios se ha tomado el tema de la libertad de las criaturas. El mal, el pecado, es una prueba de la seriedad del amor de Dios, al fin y al cabo, que nos hace ser libres, incluso libres para equivocarnos. Nos hizo libres para escoger el bien, pero con la posibilidad de escoger el mal, porque solo podríamos escoger el bien si somos libres. De lo contrario, seríamos autómatas y no seríamos semejanza suya. Pero que exista el mal moral es porque Dios respeta profundamente la libertad. Hasta aquí, preguntas. Cristian. Padre José, la iglesia no ha dictaminado ¿cómo se llama? Ningún camino moral, digamos, uno tiene que regirse moralmente de cierta forma, ¿verdad? Que no hay ninguna, digamos, edicto o alguna Claro. regla. Sí, sí, claro. Sí, por supuesto que sí. Y es todo el curso que sigue después de este. ¿Cuál es la propuesta? Conociendo qué es el ser humano, conociendo qué somos, de dónde venimos, para qué nos creó Dios, cómo somos y cuál es nuestra finalidad. Después de este curso vienen todas las conclusiones prácticas que para la vida del cristiano tiene toda esta... los mandamientos son moral. Es la propuesta moral del Antiguo Testamento, los mandamientos. No matarás, no robarás, honra a tu padre y a tu madre. Es la propuesta moral. El Nuevo Testamento, pues tiene, aunque no anula estas propuestas, ¿verdad? Tiene otra lógica de plantearlas. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Hay una propuesta moral clara siempre. Padre, o yo creo que yo no, prefiero pecar de ignorante y no quedarme con las inquietudes, pero... Diga sin miedo. Si el día del examen dice mal, ahí sí tenga miedo, pero ahora diga sin miedo. Ok, volviéndonos un poquito atrás, con respecto a lo que hablaba de la religiosidad infantil, algo así fue, que no. Con respecto a eso, bueno, de que usted hablaba de las romerías, de las novenas y todo esto, que yo siento que es parte también de lo que es la religiosidad popular, pues eso ha nacido como para darle una respuesta casi que a la ignorancia, digámoslo así, tal vez con todo el respeto del mundo, o al desconocimiento de muchas cosas con respecto a nuestra fe. Entonces yo pienso que la religiosidad popular es la que viene como a darle un poquito de firmeza a todas nuestras creencias por el desconocimiento más profundo de lo que es nuestra fe. Y entonces la gente se agarra de ahí para hacer las novenas, buscando una respuesta o queriéndole robar, digámosle así, un milagro a Dios de una situación X. No sé si me expliqué. Sí. Yo no tengo nada contra la religiosidad popular. En lo que hay un problema serio es en el uso que se le da a la religiosidad popular. Si usted hace una novena para que este santo interceda y le conceda un favor, es porque no ha entendido el sentido de una novena. Una novena es para poner nuestra mirada fija en la vida, obras y milagros de este santo y pedir como una gracia particular que Dios nos ayude a imitar la vida de ese santo. Ese es el sentido de hacer una novena. Una novena en la fiesta patronal, qué sé yo,
San Ramón Nonato, que celebramos hoy el 31, ¿verdad? San Ramón Nonato, mi patrono de Sabanilla, Montes de Oca. Hoy celebramos el Día del Santo. ¿Para qué se hace una novena? Para que nosotros conozcamos, profundicemos en las virtudes de San Ramón Nonato. Ahora, si yo agarro a San Ramón solo para pedirle por los partos y por los embarazos difíciles, ahí sí hay una perversión de la religiosidad popular que todos los sínodos continentales, los sínodos latinoamericanos, desde Puebla o Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida, han llamado a purificar. ¿A purificar por qué? Porque justamente ante las malas concepciones teológicas y doctrinales se empiezan a utilizar malas novenas. La romería a Cartago. Si mi objetivo es que la Virgen interceda por mí para un milagro, estoy perdiendo el tiempo. Caminé 20 kilómetros, qué pena, perdiendo el tiempo. Mi objetivo fundamental tiene que ser, caminando hasta la Virgen de los Ángeles, aprender las virtudes de la Madre de Dios y poder en mi vida, en mi moralidad, en mi comportamiento, ser cada día más parecido a María, la pobre de Yahvé. En ese sentido hay que purificar, ¿verdad? Pero obviamente, obviamente, se me están llamando, pero obviamente yo soy disperso, me tocan la puerta, soy disperso. Hay que purificar, y bien, obviamente no me acuerdo qué iba a decir. Pero me explico, Padre. ¿no? Dígame, imagín. Pero también no se podría captar como la religiosidad popular como la búsqueda de una respuesta del ser humano para obtener un beneficio dado en alguna situación especial que tenga. Digo especial porque falta de trabajo, alguna enfermedad o algo así, porque somos dados que si estamos bien no pedimos nada, no hacemos nada. Sí. Recuerden, vamos a ver, recuerden lo que hablábamos en el retiro, ¿verdad? Nosotros, la tendencia más grande es cubrir nuestro fariseísmo de cristianismo. Y esa es una tendencia fundamental. Por eso, creo que lo decía yo en el retiro, el cristianismo es lo contrario a una religión. El fariseo es el que trata de hacer esto, esto y esto para que Dios le conceda esto. Nosotros podemos usar nuestra religiosidad popular con esa lógica farisea. Hago esto, esto y esto. Voy a Cartago, rezo esta novena, ¿verdad? Todo lo que se quiera. Y al final Dios necesariamente, en su amor, en su bondad, pero me va a conceder esto. ¿Ok? Yo puedo usar la religiosidad popular, claro, desde esa religión natural, desde ese fariseísmo, el ser humano siempre intentando llegar hasta Dios. O puedo vivir la religiosidad popular en una categoría cristiana. ¿Qué es una categoría cristiana? La lógica del vénganse detrás de mí. Es la categoría cristiana. Yo tomo una novena para ver cómo tengo que ir detrás de Jesús, cómo fue este santo detrás de Jesús y cómo tengo que ir yo detrás de Jesús. No rezo una novena para que Dios me conceda esto o esto otro, esta solución intrahistórica en su providencia que me dé esto que le estoy pidiendo. No, yo hago una novena, voy a Cartago, voy a este lado, ¿Para qué? Para que yo me perfeccione en el camino de seguimiento del Señor y pueda aprender a dar la vida por los demás cada vez con más libertad y con más generosidad. Hago un camino, una novena para agradecer a Dios que Él ha salido a mi encuentro, que Él ha caminado desde el cielo hasta la tierra para venir a mi encuentro, no para caminar yo al encuentro de Dios, sino para dejarme encontrar por el Dios que me ha venido a buscar. No para... sí. Entonces, perdón, la religiosidad popular es buena, sí es buena, pero necesita ser purificada porque es muy fácil que nuestras categorías providencialistas, fatalistas, para nuestras concepciones equivocadas del Dios que no están en la revelación, nos hagan utilizar mal religiosidad popular.
Padre, nada más para que ver si me lo repites, porque sí, me interesó, bueno, me gustó mucho. Y cuando decías que está bien, vamos, hacemos el rosario, tratamos de imitar la vida de ese santo en el seguimiento de Jesús, pero ¿en qué momento entra eh, pues el trasfondo de la petición o de la intención? ¿En qué momento se da el poderle pedir a Dios que nos conceda el favor que estamos necesitando? Ok. Que usted lo estaba Eh, explicando, de hecho fue cuando yo estaba anotando que me quedé corto porque estaba obviamente dando la explicación, pero que yo hago la novena, X, por ejemplo, San Pancracio, bueno, que me repare el trabajo. Bueno, pero la novena cada día va dando virtudes de ese santo. Pero entonces, ¿en qué momento, si se pudiera decir, hago esa conexión en pedirle a Dios, pues que si es su voluntad me conceda esa gracia que pido, o ese favor? ujú. Bueno, ahí entramos en toda la lógica de la oración de petición, ¿verdad? Que no está mal, no, no está mal. Ahora, la lógica es esta. Dios es un Padre bueno, sí. Dios quiere lo mejor para mí, sí. Dios me da lo mejor aunque yo no se lo pida, como Padre bueno que es, sí. Es decir, yo nunca le pedí que enviara a su hijo. Yo no le pedí que se hiciera Eucaristía. Yo no le pedí que me hablara a través de su palabra. Pero sin que yo se lo pidiera, ya Dios me lo ha concedido. Lo que es bueno para mí, Dios como Padre bueno me lo da, aunque yo no se lo pida, ¿verdad? Como ustedes papás, bautizaron a sus hijos, los matricularon en la escuela, incluso aunque el hijo no quisiera ir, lo obligaban a ir a la escuela porque están convencidos de que aunque el hijo no pida ese bien, es lo mejor para él y como padres que aman se lo van a dar. Si Dios es Padre, si Dios me ama, si Dios sabe lo que yo necesito, y si Dios sabe lo que me conviene, aunque yo no se lo pida, Dios siempre me lo va a dar. Entonces, y si Dios ya sabe lo que necesito, ¿qué sentido tiene la oración de petición? San Agustín es el que se pregunta estas cosas y dice, Dios nos manda a rezar y nos manda a pedirle, no para aumentar su capacidad de dar, sino para aumentar nuestra capacidad de recibir. Porque todo lo que me convenga, todo, absolutamente todo lo que me convenga, todo lo que sea bueno para mí, que Dios en su causalidad trascendente pueda provocarme, lo va a provocar. Y lo que no, nunca lo va a provocar. Entonces, ¿para qué pido? Pido, dice San Agustín, para que mi voluntad se disponga a recibir el don de Dios. No pido para convencer a Dios de que me dé lo bueno, porque no tengo que convencerlo. Creo que ninguno de sus hijos pequeños a los 5 o 7 años tienen que convencerlos de que los alimenten bien. Ustedes van a querer alimentarlos bien, aunque sus hijos no se los pidan. Yo tengo que convencer a Dios de que esto es bueno. Ya Dios lo sabe, no voy a convencer a Dios. Ni voy a hacerlo cambiar en su voluntad de dármelo o no dármelo. ¿Yo para qué pido? Pido para, no es tanto para aumentar la capacidad de Dios de dar, dice Agustín, sino para aumentar nuestra capacidad de recibir. Entonces sí, hagan novena, pero no pongan su atención en lo que piden. O piden y no reciben, pues no saben qué pedir, dice la carta del apóstol Santiago. Entonces, ¿qué hay que pedir? Yo pido a Dios que me ayude a hacer siempre su voluntad, que venga su reino, que me perdone sus pecados, que me dé el pan nuestro de cada día, lo que nos enseñó Jesús a pedir. Más o menos, Gerardo. Más o menos no. Clarísimo, padre, gracias. Ok. Cristian. Muy bueno, padre, muy bueno ese ejemplo que nos has dado. Hay veces nos enfocamos más en lo que pedimos y no tenemos en cuenta esta otra parte de poner nuestra voluntad a hacer la voluntad de Dios. Muchas gracias, padre. Ok. Estamos hasta aquí. Hasta
¿Hasta aquí no hay dudas? ¿Dudas a la No, una? padre, de mi parte no. Ok. ¿Dudas a la una? ¿Dudas a las dos? ¿Dudas? Aló, 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 1, 2, 3, aló, aló. Dale, Camilo. Sí, padre, más que dudas, hay una serie de comentarios que me gustaría hacer, pero creo que no es este el momento. Yo pienso que deberíamos de hacer una especie de redonda sobre este tema porque está interesantísimo la exposición que usted hace sobre la providencia, sobre la gracia de Dios en el dar lo que necesitamos y en fin, entonces a la luz de lo que pasa en el mundo y de lo que se mueve en cada una de nuestras comunidades, hay una serie de cosas que deberíamos de discutir más a fondo en una clase presencial entre todos, que yo sé que algunos no lo hacen por el tiempo y demás. Entonces, como una propuesta para eso. Sí, sí, claro. Cuando sean las clases presenciales, ustedes aprovechen para soltar todas las dudas que tengan de lo que hemos visto, ¿verdad? Yo no tengo ningún problema si al final no llegamos a cubrir todos los temas, pero sí me interesa que los temas que cubramos los cubramos bien. Entonces, sí, 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 no hay ningún problema. Padre, Oye, una pregunta. ajá. Específicamente con respecto a esto de religiosidad popular, ¿será que en algún momento lo podamos tocar de una manera propiamente enfocada en ella o donde se puede investigar un poquito más sobre eso? Bueno, en la parte, vamos a ver, en la parte pastoral es donde tenemos que hacer toda una propuesta de evangelización de la cultura popular. Pero, obviamente, ¿cómo vamos a evangelizar? Evangelizar no es simplemente llegar a decir lo que yo pienso, es llegar a transmitir la verdad de Dios. Y todos los cursos de teología nos quieren acercar a conocer, a profundizar en esa verdad de Dios. ¿Verdad? Yo espero que no haya tanta contradicción, aunque el enfoque del padre Henry es muy distinto a mi enfoque. El padre Henry es más apegado a la doctrina, yo soy más libre en cuanto al magisterio de la iglesia y ¿verdad? No siempre les voy a decir lo que dice el magisterio, les voy a decir lo que dicen algunos teólogos. Creo que esa es la riqueza en la que nos estamos moviendo, partiendo de la escritura que están viendo con el padre Félix, entendiendo, ¿verdad? Todas estas cosas, vamos generando una forma mentis distinta, nueva, pero yo lo que más les recomiendo es que estos temas, por lo menos, porque son de antropología, no se queden en el conocimiento teórico, sino que ustedes puedan llevarlos a la oración. ¿Verdad? Porque solo desde el disfrutarlos uno los puede comprender y luego los puede compartir mejor. ¿Verdad? Obviamente, vamos a ver, es feo, porque yo sé, como les decía ahora, yo sé que la providencia de Dios no es la solución de los problemas intratemporales. Y el saber esto, en medio, por ejemplo, de la enfermedad de mi sobrina y el saber que no es tan sencillo pedir un milagro de Dios, es complicado, pero me ha hecho entender otras cosas. De hecho, ahora si quieren les comparto, desde toda esta concepción antropológica, cuando a mi sobrina le diagnosticaron el cáncer, ¿verdad? Yo decía, yo no puedo ser infiel a todo lo que yo creo, a todo lo que yo pienso, a todo lo que la iglesia me ha permitido conocer. Entonces ahora después les paso la oración que yo hice para mi familia, para que rezáramos por mi sobrina, que creo que es consecuente con toda esta línea teológica. Pero justamente por eso, porque si esto no me hace rezar de una forma distinta, no me hace relacionarme con Dios de una forma distinta, es un conocimiento que no me va a servir para nada y que no voy a poder luego transmitir, porque solo podré transmitir aquello que he hecho experiencia en lo profundo de mi corazón. Bien, entonces seguimos. Teodoro, ya se me fue Teodoro, no le gustó lo que puse. Esta parte no la vamos a ver. La parte de la finalidad de la creación, creo que eso con lo que podamos leer será suficiente. Ya están viendo todo mi escritorio con todas las cosas y vamos a ir a
esta nueva presentación. Ok. Entramos al capítulo 5 del libro. Estamos. ¿Qué era que nos tocaba empezar a ver hoy? Vamos a adelantar un poco para no atrasarnos tanto en la medida de lo posible. El ser humano en la escritura, capítulo 5, que era la lectura que teníamos que hacer hoy. Antiguo Testamento, ¿verdad? Vamos por una cuestión de conceptos, a ver cómo se refiere el Antiguo Testamento. Perdón, hasta aquí, hasta el capítulo 4, lo que hemos dicho es fundamentalmente acerca de la creación. Nosotros como criaturas, por supuesto, nos hemos visto implicados y nuestro ser de criaturas se ve implicado en todo esto. Pero ahora vamos a acercarnos al misterio. ¿A qué nos dice la revelación con respecto al ser humano? Ya no como parte de la creación, ya no como uno más en la creación, sino como este ser particular que es el ser humano en la creación. Entonces, el Antiguo Testamento nos habla del ser humano en ciertas categorías. Una de ellas es basar, ¿verdad? Significa originalmente carne. La carne de cualquier ser vivo. Y en ese sentido es la manifestación de su vitalidad orgánica, material, de cualquier ser vivo, era la carne. Pero a veces el Antiguo Testamento lo aplica para designar al ser humano completo y no solo parte de él, ¿verdad? Esa es una lógica que tenemos nosotros los seres humanos. A veces de una parte o por una parte importante nos referimos al todo. Por ejemplo, es que mi corazón desea, añora estar con el Dios vivo. ¿Es solo mi corazón? No, soy todo yo. Pero lo quiero decir desde una parte de mí que es muy importante y que es la que me lleva a Dios en ese momento, ¿verdad? Eso me dolió en el alma. ¿A qué? No, es que me dolió a todo, me dolió totalmente, me dolió todo, pero enfatizo en una parte de mí para representar el todo. Entonces, basar a veces significa la dimensión material del ser humano, la dimensión corporal, pero también puede referirse basar a todo el ser humano. Pero tiene dos sentidos más, no solo carne, no solo materialidad. Basar también significa parentesco. Por su realidad material, el ser humano está llamado a una solidaridad con su propia carne, ¿verdad? Carne, mi carne, o cuando uno dice, pues, mi gente, ¿verdad? Para referirse a ese parentesco. Todos somos de los mismos, todos somos carne. Esa solidaridad entre todos los seres humanos. Pero también sugiere matices de debilidad, de limitación. Por eso nunca basar se predica de Yahvé. Por eso en Yahvé, de Yahvé nunca se habla del bazar de Yahvé, de la bazar de Yahvé. Sí, pues digo el bazar, para eso donde compran hilos y agujas. De la bazar de Yahvé, de la carne de Yahvé, porque en Yahvé nunca hay debilidad. Junto al bazar, o al bazar la carne, está el nefesh. Nefesh es un término que viene de garganta y pasa a ser comprendido como principio vital, lo que nos hace común a todos los seres humanos y a los animales para tener vida, para no ser solo seres inanimados, sino ser seres animados, nefesh. También tiene un sentido del dinamismo personal de lo que podríamos llamar hoy la personalidad, la forma de ser, la forma de comportarse de cada uno. Y se utiliza junto con basar, nefesh y basar, para designar la unidad psicofísica que es el ser humano, ¿verdad? Y aquí hay que tener un cuidado terrible porque nosotros tendemos muy fuertemente por el influjo de la filosofía griega que ha atravesado todo el camino cristiano, a entender cuerpo y alma, carne y espíritu, ¿verdad? Y con una dicotomía terrible. Los hebreos, para nada, ellos no tienen ninguna influencia
de cuerpo y alma, de cuerpo malo, alma buena, de dualismos, ¿verdad? No. Para ellos, nefesh, basar, son dos dimensiones del mismo ser humano. Y cuando hablamos de dimensiones, tal vez eso es un poco más fácil de entenderlo así, es diferente hablar de dimensiones que hablar de partes. ¿Por qué? Porque si yo tengo esta taza tiene, digámoslo así, dos partes. Tiene una parte que es la taza propiamente donde va el café y otra parte que es el asa donde se toma. Yo podría coger estas dos partes y separarlas y seguirían existiendo una de la otra. Cuando hablo de dimensiones, hablo de que esta taza tiene altura, ¿verdad? Pero también tiene anchura. ¿Qué pasa si yo le quito totalmente la anchura a la taza? Deja de existir, no le queda la altura. ¿Qué pasa si le quito la altura? No le queda anchura. ¿Por qué? Porque son dimensiones, no son partes que podemos agregar una a la otra, son dimensiones constitutivas. Si quito uno, quito la otra. Así es la concepción psicofísica del monismo psicofísico de los hebreos. Para ellos el nefesh no es una parte y el basar otra parte, sino que son dos dimensiones de la vida del ser humano. Por eso el ser humano no tiene nefesh ni basar, como la taza tiene el receptor del café y el asa. Tiene una y otra. No, el ser humano es nefesh y basar. Frente a estos dos términos, nefesh y basar, está el ruah. El ser humano, en tanto abierto a la trascendencia por el espíritu de Yahvé, el ser humano es ruah, es esa apertura al espíritu, apertura a la comunicación con Dios. Es un concepto teoantropológico con que Israel expresa la apertura del ser humano hacia Dios. ¿Por qué teoantropológico? Teos, Dios, y antropos, ser humano. Porque ruah hay en el ser humano y ruah hay en Dios, ¿verdad? Es un concepto que comparten tanto el ser humano como Dios, su ruah. Ruah de Dios, ruah. En contraposición, basar ruah, ¿verdad? Cuando se habla de basar por un lado y ruah por otro, no es la oposición dualista que expresamos cuando hablamos de cuerpo y alma o cuerpo y espíritu, sino es la expresión de la doble nacionalidad del ser humano, y esto va a ser importantísimo. En toda la lógica del Antiguo Testamento, el ser humano tiene una doble carta de nacionalidad. Es barro, es decir, es contingencia, es creaturidad, pero es imagen de Dios. Es humano y divino. Es basar, es aquí, pero es ruah, es apertura trascendente, es contingente y trascendente, es categorial y trascendente. Ahora tiene esa doble pertenencia y es lo que nos va a distinguir fundamentalmente. Así en el Antiguo Testamento, entonces, el relato yavista, que es el relato más pintoresco cuando Dios hace el jardín y todas las cosas, vamos a verlo tal vez aquí para que lo tengamos. Entonces el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo, sopló en su raíz un aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Crear al hombre es darle vida, ¿verdad? Luego dice, el Señor Dios plantó un jardín en Edén al oriente y puso allí al hombre, al ser humano que había formado. Dios prepara el entorno físico en el cual va a hacer que el ser humano exista. Y el Señor Dios tomó al ser humano, lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Entonces no solo crea al ser humano dándole vida, prepara todo el entorno del ser humano y le asigna una tarea, que cuide el jardín que Dios ha hecho. Y le dio esta orden: puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, exceptuando únicamente del árbol de aguacate que está en el centro, que es el del conocimiento del bien y del mal. De él no deberás comer, porque el día que lo hagas quedarás sujeto a la muerte.
no solo crea al ser humano modelándolo de arcilla, no solo prepara su entorno físico, no solo le asigna una tarea, sino que también le recuerda su relación con Dios. El ser humano no es absoluto. Y entonces el Señor Dios modeló con arcilla del suelo a todos los animales del campo, a todos los pájaros del cielo, se los presentó al ser humano para ver qué nombre les ponía, pero entre ellos no encontró una ayuda adecuada. Entonces hizo caer al ser humano en un profundo sueño, y cuando se durmió tomó una de sus costillas, celó la carne del lugar vacío, y luego con la costilla que había sacado del hombre, el Señor Dios formó la mujer y se la presentó al hombre, que cuál es la muestra, si es hueso de mis huesos, carne de mi carne, se llamará mujer, porque ha sido sacada del hombre. Entonces, este relato ya vista, ¿verdad? Para hablarnos del ser humano, para entender qué es lo que nos quiere decir, Dios ha creado al ser humano, Dios le ha dado vida al ser humano, Dios ha preparado todo el entorno físico para el ser humano, Dios le ha asignado una tarea particular, dominar la creación, cuidar del jardín. Dios le recuerda al ser humano que no es absoluto, sino que es dependiente, que hay normas, que hay reglas que él tiene que obedecer. Lo sitúa con relación a todos los seres de la creación que están a su servicio, pero que no son sus iguales. Lo sitúa en relación con la mujer, que sí es igual, y solo desde esta perspectiva, cuando el ser humano entiende que ha sido creado, que Dios le ha preparado su entorno físico, que le ha asignado una tarea, que tiene una relación con Dios, con los demás y con la creación, entonces ahí sí, para el yavista, la creación está completa. Entonces, el ser humano para el yavista, para este relato de la creación, el segundo relato de la creación, el ser humano está dotado de propia vida, enraizado en la tierra que debe cultivar. Hay ciertos dualismos en nuestra espiritualidad que nos quieren alejar de este mundo, ¿verdad? Que nos hacen que lo que estamos sufriendo hoy con todo lo que se está quemando en la Amazonia, en África, en Rusia, en toda esta parte de ese trópico, en todo el mundo, como que no nos interesa, como que no nos preocupa. Incluso algunos, ¿verdad? Escuchando ahí, no sé, exageraciones religiosas que decían que eso no nos preocupaba porque por sí el Señor va a venir por nosotros en algún momento y este mundo va a desaparecer. No, la tierra es nuestro lugar. La tenemos que cuidar, la tenemos que cultivar. Abierto el ser humano en obediencia e independencia hacia Dios, superior a los demás seres vivos, sobre todo hoy, ¿verdad? Cuando se pierde la relación con Dios, cuando se niega la relación con Dios, se niega la existencia de lo divino, se niega esto que nos hace estar por encima de los demás seres de la creación, y entonces todos somos iguales. Y lo mismo da la vida de un ser humano que la vida de un perro. Más aún, el perro es más fiel que el ser humano. Mi mejor amigo es un perro, el otro que se casa con un gato. Y es un respeto que va más allá del respeto a la creación, sino que es un endiosamiento de la creación. Y el ser humano solo es completado en una relación de igualdad y de amor con sus iguales. Ayer me decía una señora que a ella le costaba mucho venir a misa los domingos, que ella podía venir, bueno, que tiene que cuidar a su esposo que está muy mayor, tiene 92 años, que ella solo venía a misa los jueves y a la hora santa, pero que le costaba mucho venir a misa los domingos. Y yo en todo lo que le estaba preguntando le decía que por qué si pueden ir a misa los jueves, no pueden ir a misa los domingos. Dice, es que un día sí me puedo escapar, pero ya 2 no. Pero ella prefiere la misa del jueves porque tiene hora santa después que la misa del domingo. Porque para ella es fundamental su relación con Dios, vista desde esta lógica que niega la relación con los demás. Yo decía, pero ¿cómo usted prefiere venir el jueves y no venir el domingo, que es donde se encuentra con Dios, pero con la comunidad? El jueves se encuentra con Dios, sí, pero no está toda la comunidad. El domingo viene, se encuentra con Dios y se encuentra con toda la comunidad. El ser humano es completado en una relación de igualdad y de amor con los demás. A veces nuestra concepción incluso del cielo es un cielo muy Dios y yo Dios, y ver a Dios cara a cara, y sí, lindísimo, precioso, pero es que no solo voy a ver a Dios cara a cara, voy a ver a los demás cara a cara. Voy a amar a los demás como soy amado por Dios. Eso es el cielo realmente. El encuentro, la trascendencia con Dios y con los demás. El otro relato de la creación, el relato sacerdotal,
Y dijo Dios, hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza, que le estén sometidos los peces del mar, las aves del cielo, y creó Dios al ser humano a su imagen. A imagen de Dios lo creó, y los creó hombre y mujer. Y los bendijo, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, dominen los peces del mar, las aves del cielo, todos los vivientes. Yo les doy las plantas que producen semilla, Y Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Así una tarde y una mañana, y este fue el sexto día. Así fueron terminados cielo y tierra. En el séptimo día concluyó Dios la obra que había hecho, cesó de hacer la obra que había emprendido, bendijo el séptimo día y lo consagró, porque en él dejó Dios de hacer la obra que había creado. Este fue el origen del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Ese relato es sacerdotal, el que fue escrito después del exilio, cuando ya Israel no tiene control político sobre su propio país, entonces el control es religioso. Vamos a ver, ¿me escuchan bien? Es que me está llegando una notificación de que tal vez tenga problemas de internet. Sí, señor. Sí, padre, se escucha Sí, bien. se le escucha bien, padre, sí se le escucha. Fuerte y claro. Apareció una llamada de atención ahí. Perfecto. Siga, no se disturbe. No, ok, versículo 26 dice, hagamos, ¿verdad? Rompe el ritmo de la redacción para señalar el dijo Dios, y dijo Dios tal cosa, y dijo Dios. Y empieza aquí, porque dice, dijo Dios tal cosa, dicen aquí, dice, hagamos. Rompe el ritmo que venía en la redacción para señalar que viene algo distinto. Y entonces viene algo importante. Si ustedes ven los números anteriores, ¿verdad? No aparece el hagamos, ahora sí aparece el hagamos. No es majestático, no es majestático significa, no sé si ustedes, como están más viejos que yo, muchos, ¿se acuerdan cuando el Papa hablaba en nosotros? El Espíritu Santo y nos hemos decidido. Los reyes en la antigüedad hablaban en plural para referirse a ellos mismos. Nos queremos comunicar. Si ustedes leen un documento de Pablo VI, que espero que se hayan leído ya, la Evangelii Nunciandi, porque si no se han leído, no van a poder ir al cielo, ni van a entender qué es la pastoral. Todavía Pablo VI en 78 habla en nos hemos creído, tal cosa. Es la forma de hablar de los reyes, el majestático. Bueno, no es majestático, no es real, no es menos todavía, va a ser trinitario, que no es que ahí está ya vislumbrada la Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ni es concordancia con Elohim, ¿verdad? Dioses, que es el plural de él, Dios. Posiblemente, en el momento en que se escribió, es una reminiscencia mítica del politeísmo, en vistas a resaltar lo que sigue. Ahí a veces le han hecho más bulla al hagamos de la que tal vez tiene. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, ¿qué fue lo que Dios hizo? Hizo un Adán, que es genérico de la humanidad. Y por eso dice, hagamos al ser humano que dominen la tierra, ¿verdad? Por eso Adán no es un nombre personal, es un genérico de la humanidad. Veámoslo aquí tal vez. Y dijo Dios, hagamos a Adán a nuestra imagen, según nuestra semejanza, que le estén sometidos los peces de la mar y que sean fecundos, multipliquen, dominen. Creó Dios a Adán a su imagen y lo creó hombre y mujer, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con el Adán, de no entenderlo como un nombre personal. Luego dice, creó a Adán a su imagen y semejanza. Una condición de todo el ser humano, no de una parte de él, ¿verdad? En el monismo hebreo, psicofísico, basar y ruá. ¿Qué es imagen y semejanza de Dios en el ser humano? Su basar y su ruá, todo el ser humano. No es que la imagen y semejanza es su alma y su cuerpo, no es imagen y semejanza de Dios. Todo el ser humano es imagen y semejanza de Dios.
Es el representante de Dios, como es su imagen, en la tierra para dominarla. Es una propiedad que le pertenece a todos los seres humanos. No hay un ser humano que no sea imagen y semejanza de Dios. Y utiliza el binomio imagen y semejanza para evitar la igualdad. Si decimos imagen, estamos casi que diciendo que el ser humano es Dios y podemos caer fácilmente en un panteísmo. Si decimos que es imagen y semejanza, es lo mismo pero parecido. Es igual pero distinto. Entonces es un matiz para evitar que suene a igualdad. Pero al decir imagen, estamos diciendo que es un ser capaz de una relación yo, tú, con Dios. Y el más bello de todos, bueno, no, ahorita viene, el versículo 27 utiliza un triple vará, creó, y creó Dios al ser humano. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer lo creó, ¿verdad? Vará, 3 veces aparece vará, para reafirmar la condición del ser humano de criatura. Fue creado frente al... Lo hemos enaltecido tanto diciendo que es imagen de Dios, pero que quede bien claro que es criatura, no es Dios, no es un semidios. El hombre realiza su imagen, eso lo vamos a ver ya casi, en la bipolaridad sexual del varón y la mujer. Vean qué hermoso eso. Eso no está en el libro, pero me parece muy hermoso. Clases de español básica. Tenemos 3 frases que son similares, recordando que el Antiguo Testamento y toda la Escritura, antes de la imprenta de Gutenberg, es hecha para ser escuchada y no tanto para ser leída, porque la gente no tenía acceso a leer, sino que solo se proclamaba y se escuchaba. Entonces, las ideas importantes se repiten. Las muy importantes se repiten muchas veces, 3 veces. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Lo más importante se repite. Y no solo se repite, sino que una forma de llamar la atención sobre algo es cuando repito lo mismo, pero cambio alguna de sus partes. Me explico. Tenemos 3 frases iguales. ¿Cómo sabemos que son iguales? Porque vamos a fijar en el verbo. El verbo es el mismo de las 3 frases. ¿Qué fue lo que pasó? Dios creó, lo creó, los creó. Es el mismo verbo. Después del verbo, cuando realizamos una frase, vamos a buscar el sujeto. ¿Quién creó? Ah, Dios. Y Dios creó al ser humano, al hombre a su imagen. Al ser humano a su imagen. Por eso digo ser humano aquí. Lo creó a imagen de Dios, sujeto tácito. ¿Quién lo creó a imagen de Dios? Dios. Dios lo creó a su imagen. ¿Quién los creó, varón y mujer? Dios. Dios los creó. ¿Verdad? El sujeto, en las últimas 2 frases, el sujeto tácito, dicen los que saben de español, pero tenemos el mismo sujeto y el mismo verbo. Ah, ¿qué fue lo directamente creado? Dios creó al ser humano, al hombre. Dios lo creó. ¿A quién? A él, lo creó. Ah, Dios los creó, ¿verdad? Siempre se refiere al ser humano. Una vez que tenemos el verbo, que tenemos el sujeto y tenemos el complemento directo, lo que nos queda es un complemento circunstancial, dicen los que saben de español. Y es aquí donde la frase entonces adquiere sentido. Porque si el verbo ha sido el mismo, el sujeto ha sido el mismo y el complemento directo ha sido el mismo, el complemento circunstancial de modo es distinto. ¿Cómo creó Dios al ser humano? A su imagen. ¿Cómo lo creó Dios? A su imagen, a imagen de Dios. ¿Cómo los creó? Y ahí nos cambia. Varón, hombre y mujer. Esto nos indica que la imagen de Dios radica en la diversidad sexual del hombre y la mujer, en la diversidad y en la complementariedad sexual del hombre y la mujer. El que nosotros seamos sexuados, el que nos necesitemos, el que estemos llamados a pertenecernos, el que estemos llamados a ser de 2 una sola carne, hace referencia a esta imagen de Dios que siendo 3 personas es uno solo. Y esto implica que el hombre creado a imagen de Dios en la complementariedad, en la diversidad, solo puede ser feliz en el amor y cuando ama como Dios. Y de aquí podríamos sacar un montón de cosas más para hablar de la espiritualidad del matrimonio, pero no es este el momento.
pero es un texto importantísimo y bellísimo para hablar de esto. Luego la fecundidad, reitera el tema de la imagen. Dominar la tierra, reitera el tema de la imagen, ¿verdad? Pues Dios es fecundo, Dios domina la tierra. El régimen vegetariano, esperamos que no sea así en la eternidad, sino que haya, ¿verdad? Por otros textos de la Escritura, sabemos que habrá carnes enjundiosas llenas de grasa, es decir, chicharrones de panzada. Pero el régimen vegetariano al que alude, el versículo 28 y 30, se refiere a la paz mesiánica, donde no se peleará con los animales. Y al final termina con un superlativo. Muy bien, la obra de la creación perfeccionada con el ser humano quedó muy bien. El ser humano es el producto final, el que le da la cereza en el pastel, para decirlo de esa forma, de la creación. Síntesis de ambos relatos para cerrar el día de hoy. El yavista, tal vez nos veamos con esto. Pero bueno, quiero terminar con la escritura. El ser humano es la criatura de Dios en dependencia absoluta, ¿verdad? Es el barro del alfarero, es imagen de lo imaginado. La imagen siempre depende de lo imaginado. Quítese usted del espejo y la imagen suya desaparece del espejo, porque la imagen depende de lo imaginado. El barro depende del alfarero, ¿verdad? Entonces, el ser humano es criatura en dependencia absoluta de Dios, pero es superior a toda la creación. Y esto no implica que pueda abusar arbitrariamente de la creación. Es superior para cuidarla, es superior para dominarla, es superior porque no hubo igual a él en toda la creación, no hubo una ayuda adecuada para él, pero él está llamado a cuidarla. Es inferior con respecto a Dios, es superior frente a las criaturas, pero requiere un tú en relación de igualdad. Respecto a Dios, dependencia. Respecto a los demás, cuidado, protección, dominio. Pero respecto a los otros seres humanos, en un tú de igualdad. Es una realidad unitaria que integra las diferentes dimensiones de su ser personal. No es un ser compuesto por partes, sino que tiene dimensiones que podemos encontrar en él. Y finalmente, porque esto es muy básico, el Nuevo Testamento, ya para poder pasar la semana entrante a los temas más profundos, el ser humano, digamos más profundos no, sino a la elaboración teológica de estos principios de la Escritura, el ser humano, la preocupación del Nuevo Testamento no es tanto hacer una ontología del ser humano, no es el ser humano en sí, sino su relación con Dios, desde la perspectiva de la lógica de pecado-salvación. Más que una reflexión ontológica, por eso el ser humano es una elaboración histórico-salvífica. Es decir, el Nuevo Testamento no nos va a decir quién es el ser humano, sino que nos va a presentar al ser humano en esa lógica de historia de salvación. Y por eso tiene varios conceptos. Cardía, lo profundo del corazón, es donde arrancan las decisiones más profundas. Ojo, no es nuestro corazón occidental. Nosotros los seres humanos amamos con el corazón y pensamos con la cabeza. La Escritura no piensa con la cabeza, piensa con el corazón y ama con las entrañas, ¿verdad? El amor entrañable. El amor lo tiene en las entrañas. El corazón es la sede de la razón. Por eso la cardía, el corazón, es la sede de las decisiones más profundas de nuestro ser. Salmo 50, crea en mí, Señor, un corazón puro, ¿verdad? Y alguien está pensando que le purifique su capacidad de amar, porque oye campanas y no sabe dónde. No, crea en mí una forma de pensar, de ver el mundo pura. La psique, por otro lado, es la sede de los sentimientos humanos más profundos, pero también es su vida, a diferencia de Zoé. Son dos términos que existen para decir vida, Zoé y psique. La psique, la parte psíquica, es la sede de los sentimientos humanos, pero también se refiere a la vida ordinaria, a diferencia. No, perdón. A la vida más profunda, no solo la vida normal es Zoé. La vida más profunda del ser humano con sentido, con valor, es la psique. Por eso cuando Cristo habla de su entrega, de entregar su vida, no habla de entregar su Zoé, habla de entregar su psique.
Y sobre todo hay un concepto o un binomio de conceptos, sarx, carne, neuma, espíritu, que lo que quiere decir en la escritura es la contraposición de la fuerza de Dios y la debilidad humana. No se está refiriendo a la dimensión material y espiritual como dos partes separadas, escindidas, como nos ha hecho pensar el pensamiento griego, que el ser humano tiene un alma, decía Platón, encerrada en un cuerpo. Y cuando me libere de este cuerpo, mi alma será libre permanentemente en Dios. No, vamos a resucitar con cuerpo y alma. Y cuando hablamos de esta distinción, el sarx neuma, sarx significa la debilidad humana y neuma la fuerza de Dios. Porque a veces decimos, pecado de la carne, sí, pecado de la debilidad, no pecado del cuerpo, no pecado del cuerpo, pecado de la debilidad humana, que tiene dimensiones, ¿verdad?, en toda la humanidad. Por eso la sarx o la carne, el soma, para hablarlo distinto, el soma es bueno, la dimensión material es buena. La sarx, la carne, es la debilidad. Entonces, sarx, carne, debilidad. Soma, cuerpo. Ahí no hay ninguna referencia de bondad o de maldad. Es una dimensión constitutiva, el soma, el cuerpo del ser humano. Los escritos paulinos quieren presentar aspectos del ser humano más que elaborar una teoría sobre el ser humano. Ahora, Pablo no es un teórico sobre el ser humano, posiblemente incorpora sus elementos griegos, su forma de pensar dualista en algunas partes. Cuando Pablo habla de soma, habla de la dimensión material del ser humano, su cuerpo. O a veces por el cuerpo todo, ¿verdad? Como decíamos, a veces por la parte se relaciona el todo. Cuando habla de neuma, el ser humano en tanto abierto a Dios, pero el neuma también puede tener varios sentidos, varios significados, es polisémico, y por eso muchas veces cuando encontramos neuma en los escritos paulinos, hay que leer el contexto para advertir su sentido, porque tiene varios sentidos. Psique es la vida humana en su dimensión terrena para Pablo. Nous, el ser humano visto desde su capacidad de razonar, nous, inteligencia. De ahí viene metanoia, meta más allá del nous, del cambio, el cambio de forma de ver el mundo. Conversión, metanoia, es un cambio radical de la nous, de la forma de pensar. Y la cardía es la capacidad de decidir, en los escritos paulinos, muy similar a nous, pero va incorporando posiblemente por su relación con el pensamiento griego parte de la emotividad. Pero en el Nuevo Testamento no nos va a aportar mayor cosa a nuestra reflexión antropológica. El Antiguo Testamento sí, solo nada más entender esta dimensión, sarx, carne, debilidad, neuma, espíritu, fuerza de Dios. Y sarx distinta de soma, ¿verdad? Cuando Pablo habla de cuerpo, es distinto cuando habla de carne. Cuando habla de carne, se habla de la inclinación al pecado. Cuando habla de cuerpo, habla de la dimensión material que es buena. ¿Ok? Hasta aquí, hermanos, preguntas. Tenemos 5 minutos para sus preguntas. ¿Cuánta claridad? Eso parece. Yo voy a revisar cuántos asistentes estamos. Seguro que todo el mundo se fue y me dejaron hablando solo. Padre, no, padre. Vieron que, bueno, durante la lectura y el estudio, esas palabras iniciales de Bazar, de Nefes, Ruach y eso, está bien, vimos el significado, pero, o sea, ¿dónde las puedo percibir? Dentro de la lectura, dentro de la Biblia, dentro del Antiguo Testamento. ¿Cómo les doy lo concreto a ella? Ok, aprenda hebreo y lee el Antiguo Testamento en hebreo, aprenda griego y lee el Nuevo Testamento en griego y se las va a encontrar sin ningún problema. No es tanto para eso, ¿verdad? Obviamente, si pudiéramos hacerlo sería maravilloso. Pero sobre todo es para que entendas que a veces son conceptos que es importante que mantengas ahí, porque a veces leyendo cosas de teología
te vas a dar cuenta es que cuando Pablo habla de la psique, cuando habla de el soma, de sarx, ¿verdad? Y sobre todo leyendo algunos comentarios del Nuevo Testamento, es importante que tengamos esa distinción. Obviamente, los traductores, el traductor siempre es traidor, no siempre va a traducir literalmente, pero si en algún momento alguien te dice, no, es que aquí donde dice, aquí donde estás hablando Pablo, habla de la sarx, habla de la carne, entonces vos entendés que es algo ya con una dimensión negativa porque se opone a Dios. No, aquí Pablo habla del cuerpo. Ahí es donde te va a servir esos temas. Y también, suave, para que entendas, porque aquí estamos viendo ladrillos para hacer teología la próxima sesión o el próximo capítulo. Es para que entendas las distinciones que hace Pablo. Uno, de la dimensión corporal, y dos, de la carnalidad, que no es sexualidad, sino que es debilidad, y que no es debilidad de la materialidad, sino que es debilidad de todo el ser humano, de su neuma, de su espíritu, ¿verdad? Y de su dimensión corporal, de su soma. Pero acuérdate que esa parte de la escritura y la tradición, todo eso, nos dan ladrillos para luego entonces hacer los resúmenes, ¿verdad?, teológicos, como el que decíamos en el momento pasado. Es la parte árida de nada más ver ladrillos y hasta la próxima sesión ver cómo se empiezan a poner uno sobre otro y ya ver un edificio. Padre, bueno, padre, tengo una pregunta con la lectura. Hablando de las palabras griegas estas, ahí se mencionaba logión, Mateo 10:28, pero no me quedó claro exactamente cuál es el significado de esa palabra y qué es lo que pretendían decir con ese término. Logión es un término. ¿En qué página está? Digamos, significa término nada más, Ulises, concepto. Ok. Gracias. Ajá. A veces dices que el logión, para decir que es un término que se puede repetir, por eso estaba buscándolo para decirte. Padre. Vamos a ver. La página 86. Página 86. En el tercer párrafo, crea un problema de interpretación, el logión de Mateo 10:28. El término de Mateo 10:28. No temamos que puedan matar el cuerpo, pero el alma no puede matarla. Temen más bien, sí. Digamos, esta parte del texto de Mateo, a eso se refiere. Ok. Perfecto, gracias. Logos es palabra. Ajá. Y logion va a ser este conjunto de palabras, estos conceptos. Ok, perfecto, muchas gracias. Padre. Sí, dígame, Cristian. Escuchándolo ahorita, ¿qué está diciendo? Digamos, es un tema, digamos, un poco árido. Al final, digamos, lo que vamos a seguir viendo es ya hacer teología. Para eso estamos viendo todos estos temas. Para hacer nosotros o para que usted me explique cómo es. Porque, digamos, me queda así, siento esa aridez un poco en este tema. Ya, vamos así como viendo ciertos temas, pero... Sí. La primera parte, cuando hablamos de la creación en el tiempo, lo que hablamos de el concurso natural, de causa trascendental, de causa categorial, de la providencia de Dios, ¿verdad? Todo eso es teología. ¿De dónde parte esa teología? Lo decíamos la semana pasada en la sesión presencial. Esa teología se construye a partir de lo que dice la palabra de Dios y lo que se ha conservado de la tradición viva en los escritos de los padres y cómo el magisterio de la iglesia lo ha interpretado a lo largo de los años. Teniendo esos puntos de vista claros, lo que dice la escritura, la tradición y cómo el magisterio lo ha interpretado, a partir de ahí nosotros sacamos conclusiones. ¿Ok? Y eso es lo que hacemos de teología. Ahora, esta última parte que les había hablado, ¿verdad? Es como para ubicarnos en qué dice el Antiguo y el Nuevo Testamento con respecto al ser humano. Para a partir de eso empezar a hacer alguna reflexión teológica del capítulo que sigue, la naturaleza del ser humano, unitarismo o dualismo, ¿verdad?
Eso es lo que vamos a empezar a hacer la próxima sesión. Entender luego en el capítulo 7 que el hombre o el ser humano como imagen de Dios, como persona y como ser social en el capítulo 8, y el hombre como creador, ¿verdad? Que es el último tema que vamos a ver. De acuerdo, padre, gracias. Ok. Bien, lo que yo les ofrezco ahora siempre es un resumen de lo que espero que ustedes hayan leído o que vayan a leer. Entre más rápido lo vayan a leer, si no lo han leído, mejor les va a ir. Entre más duren en leerlo, pues peor les va a ir, porque entonces va a estar más lejos un concepto de otro. Nuestra memoria se va fijando en la repetición. Si ustedes lo leyeron hace poco y ahora yo explico, eso va a ser más fácil. Si ustedes escucharon ahora y después leen la secuencia, escuchar una cosa y otra vez, eso nos va a ayudar a fijarlo más en nuestra memoria. Y sobre todo lo que va a ayudar más a fijarlo en nuestra memoria es lo que se fija en el corazón. ¿Cuánto esto me ayuda a entenderme de frente a Dios? A entenderme de frente a Dios y a descubrir lo mucho que Dios me ama. Así que ojalá que aprovechen esto no solo para comprender en el nous, en la razón, o en el cardía, en el corazón, sino en todo lo que somos. Que esto al final nos ayude a ser mejores cristianos. Nos vemos de hoy en 8 si Dios lo permite. Buenos días para todos.